Roma no pudo romperla, y no porque fuera poderosa, no porque tuviera un ejército, no porque pudiera escapar. La verdad es mucho más incómoda. Durante años perdió casi todo. Perdió a quien amaba, perdió su hogar, perdió su seguridad. Y aún así hubo algo que se negó a entregar. Algo tan pequeño que nadie podía verlo, pero tan poderoso que hizo temblar a emperadores. Porque hay derrotas que ocurren mucho antes de perderlo todo. Y hay victorias que nadie puede arrebatarte, incluso cuando te han quitado casi todo. La protagonista de esta historia descubrió esa diferencia de la forma más dolorosa posible. Y lo que aprendió terminó convirtiéndola en una amenaza para uno de los imperios más poderosos de la historia. Hoy descubrirás cómo una persona prácticamente olvidada logró derrotar a Roma sin levantar una sola espada. Quizá nunca te hayas enfrentado a un emperador, quizá nunca hayas conocido el exilio, pero es muy posible que sí hayas vivido algo parecido. Ese instante en el que sabes lo que consideras correcto, pero hacerlo tiene un precio. Porque la mayoría de las personas no pierden su libertad de golpe, la pierden poco a poco. Una concesión, un silencio, una renuncia, una excusa. Y cuando quieren darse cuenta, ya casi no reconocen a la persona que ven frente al espejo. Nadie se traiciona en un solo día. La mayoría lo hace en pequeñas dosis. La protagonista de esta historia creció viendo algo muy extraño. Personas que lo tenían todo y vivían con miedo. Y otras que lo habían perdido casi todo, pero seguían siendo libres. Aquella contradicción la acompañó durante toda su vida. Sin saberlo, estaba observando una lección que acabaría cambiándolo todo. Porque antes de enfrentarse al poder, antes de los juicios, antes de los exilios, antes de convertirse en una de las mujeres más admiradas de Roma, era simplemente una niña observando cómo el mundo que conocía comenzaba a resquebrajarse. Y fue allí donde empezó realmente esta historia. Aquella niña creció escuchando conversaciones que otras familias jamás se habían atrevido a tener. Conversaciones en voz baja, miradas que se detenían de repente cuando alguien se acercaba, puertas que se cerraban con cuidado. Porque en Roma había palabras que podían costarte la libertad y a veces incluso la vida. Mientras otras niñas aprendían qué lugar ocupar en el mundo, ella observaba algo mucho más inquietante. Veía cómo personas aparentemente poderosas vivían aterradas. Senadores, magistrados, hombres respetados por toda Roma, personas que poseían riquezas, influencia y prestigio, y aún así tenían miedo, mucho miedo. Porque cuando la verdad se vuelve peligrosa, el miedo se convierte en una forma de gobierno. Aquella niña observaba todo aquello sin comprenderlo del todo, pero había algo que sí entendía. En su hogar ocurría algo diferente. Las personas que amaba podían perder muchas cosas, pero jamás parecían dispuestas a perderse a sí mismas. Creció rodeada de personas que preferían sufrir las consecuencias de la verdad antes que disfrutar de las ventajas de la mentira. Su padre, Trasea Peto, desafió al poder cuando hacerlo podía costarle la vida. Con los años, aquella joven uniría su destino a la familia de Elvidia Prisca, la mujer cuya historia conocimos anteriormente. Y aunque no existía un vínculo de sangre con Porcia Catonis, sí compartían el mismo espíritu que había inspirado a quienes se negaban a inclinarse ante la injusticia. Sin saberlo, estaba creciendo entre algunas de las personas más valientes de Roma. Aquella niña se llamaba Fania,
Y todavía no sabía que muy pronto tendría que descubrir si el valor que admiraba en otras personas también habitaba dentro de ella. Con el paso de los años, aquello que Fania habría aprendido en su hogar dejó de ser una idea, se convirtió en una prueba, y las pruebas siempre llegan cuando menos las esperas. Roma seguía exigiendo lo mismo: obediencia, silencio, sumisión, y quien se negaba a inclinar la cabeza terminaba aprendiendo cuánto estaba dispuesto a sacrificar por sus principios, a veces con su reputación, a veces con su libertad, a veces con su vida, y Fania lo sabía, porque lo había visto demasiadas veces. Lo había visto en su familia, lo había visto en sus amistades, lo había visto en las personas que admiraba. Pero una cosa es observar el sufrimiento desde lejos y otra muy distinta, descubrir que ahora te toca a ti. Entonces llegó el golpe más duro. Su esposo, Elvidio Prisco, fue asesinado por orden del poder. De repente ya no era una historia ajena, ya no era algo que ocurría a otras personas, era su vida, su dolor, su pérdida. Y como si eso no fuera suficiente, llegó una exigencia todavía más cruel. No querían únicamente acabar con un hombre, querían borrar su recuerdo, quería que desapareciera su historia, que nadie recordara quién había sido, que nadie recordara por qué había muerto. Era una segunda muerte, una muerte mucho más silenciosa. Porque hay personas que mueren una vez y otras a las que intentan matar también en la memoria. Fania comprendió perfectamente lo que estaba en juego. Si obedecía, conservaría sus propiedades, conservaría su seguridad, conservaría una vida relativamente tranquila. Si se negaba, podía perderlo todo. Y por primera vez en mucho tiempo apareció una pregunta incómoda, una pregunta profundamente humana. ¿Vale la pena seguir luchando? ¿Vale la pena sacrificar tanto por una verdad que quizá nadie recordará? Aquella noche no había filósofos, no había héroes, no había estatuas de mármol, solo una mujer sola, intentando decidir quién quería ser cuando amaneciera. Y allí descubrió algo que casi nadie quiere aceptar. La conciencia no negocia. Puedes intentar silenciarla, puedes intentar ignorarla, puedes intentar convencerte de que no importa, pero siempre termina esperando en silencio. Porque la paz mental no aparece cuando haces lo más cómodo, aparece cuando haces aquello con lo que puedes convivir el resto de tu vida. Y fue precisamente cuando parecía haberlo perdido todo, cuando comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. No ocurrió en una escuela, no ocurrió en un templo, no ocurrió leyendo un libro, ocurrió en medio de la pérdida, en medio de la incertidumbre, en medio de un exilio que parecía no tener final. Durante mucho tiempo había pensado que la libertad dependía de las circunstancias, de la seguridad, del reconocimiento, de la estabilidad, como piensa la mayoría de las personas. Pero la vida acababa de demostrarle algo muy distinto. Todo eso podía desaparecer y, de hecho, había desaparecido. Entonces surgió una pregunta inevitable. Si podían quitarle tantas cosas, ¿qué era aquello que todavía conservaba? ¿Qué era aquello que seguía perteneciendo únicamente a ella? Fania comenzó a comprender que existía un territorio al que ningún emperador podía entrar, un lugar donde ningún decreto tenía autoridad, un espacio que ninguna amenaza podía conquistar. Su juicio, su conciencia, su capacidad para decidir quién quería ser. Y en aquel instante entendió algo extraordinario. El poder podía controlar sus movimientos, podía controlar sus bienes,
podía controlar su destino, pero no podía obligarla a aprobar aquello que consideraba injusto. No podía obligarla a admirar la mentira. No podía obligarla a convertirse en cómplice. El tirano puede poseer tu cuerpo, pero tu juicio sigue siendo tuyo. Y aquella idea cambió completamente su forma de mirar el mundo, porque dejó de preguntarse ¿qué pueden hacerme? Y comenzó a preguntarse ¿quién quiero ser frente a lo que me hagan? Esa fue la verdadera victoria de Fania. No derrotó a Roma, no derrotó a los emperadores, no cambió las leyes del imperio. Consiguió algo mucho más difícil. Evitó que el miedo decidiera por ella. Y esa es quizá la forma más profunda de libertad que existe. La esencia del estoicismo que Fania encarnó no fue la resistencia ruidosa. No necesitó discursos grandiosos, no necesitó ejércitos, no necesitó aplausos. Simplemente se negó a colaborar con aquello que consideraba injusto. Comprendió que algunas personas hablan de sus principios, pero otras los viven. Y entendió que al final su vida sería recordada no por las palabras que pronunció, sino por aquello que nunca estuvo dispuesta a traicionar. Pero no cometas un error. No imagines que a partir de aquel momento todo se volvió más fácil. La vida rara vez funciona así. Comprender una verdad no elimina automáticamente el sufrimiento. Y Fania siguió sufriendo, y mucho. Llegaron más pérdidas, más despedidas, más incertidumbre, más momentos en los que habría sido mucho más sencillo rendirse. Conoció el exilio, no una vez, ni dos, sino 3 veces. Tuvo que abandonar lugares que amaba. Tuvo que despedirse de personas que quizá nunca volvería a ver. Vio cómo el tiempo seguía avanzando mientras ella cargaba con ausencias que nunca terminaron de desaparecer. Porque hay heridas que no dejan de doler. Simplemente aprendemos a caminar con ellas. Y aún así, algo había cambiado. El miedo seguía apareciendo. La tristeza seguía apareciendo. La duda seguía apareciendo. Pero ya no dirigían su vida. Eso es importante, porque el estoicismo nunca prometió una vida sin dolor. Prometió algo mucho más realista, no convertirte en esclavo de ese dolor. Y quizá por eso la historia de Fania sigue siendo tan actual, porque el problema no son los emperadores, el problema son los pequeños tiranos que aparecen en nuestra vida cotidiana. El miedo al rechazo, el miedo a perder una oportunidad, el miedo a decepcionar, el miedo a quedarnos solos. Muchas personas no pierden su libertad por una cadena, la pierden por una opinión. ¿Cuántas veces has guardado silencio para evitar una discusión? ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando querías decir que no? ¿Cuántas veces has fingido estar de acuerdo para no sentirte señalado? ¿Cuántas veces has permitido algo que considerabas injusto porque enfrentarte a ello parecía demasiado incómodo? Fania no era perfecta, tampoco era invulnerable. Sentía miedo, igual que cualquier persona. La diferencia es que aprendió algo que muy pocas personas llegan a comprender, que el precio de traicionarte a ti mismo suele ser mucho más alto que el precio de defender aquello en lo que crees. Hay derrotas que parecen victorias y hay victorias que parecen derrotas. A veces ganas comodidad y pierdes dignidad. A veces pierdes comodidad y conservas algo mucho más valioso, tu carácter. Y el carácter no se construye cuando todo va bien.
se construye en esos momentos en los que nadie te obliga, nadie te vigila, nadie te aplaude. Y aún así decides hacer lo que consideras correcto. Porque es entonces cuando descubres quién eres realmente. Con el paso de los años, los emperadores que la persiguieron desaparecieron. Sus órdenes desaparecieron. Sus amenazas desaparecieron. Sus nombres fueron perdiéndose entre las páginas de la historia, pero ella permaneció. Y no porque fuera la persona más rica, ni la más poderosa, ni la más influyente. Permaneció porque hubo algo que nunca afectó vender: su conciencia, su dignidad, su verdad. Porque al final la historia no recuerda a quienes lo tuvieron todo. Recuerda a quienes estuvieron dispuestos a perderlo todo por aquello que consideraban correcto. Fania no derrotó a Roma, derrotó algo mucho más difícil. Derrotó el miedo que intentó gobernar su vida. Y esa es una batalla que sigue existiendo hoy. Porque cada persona que está viendo este vídeo tendrá un momento parecido. Tal vez no frente a un emperador, tal vez no frente a una sentencia de exilio, pero sí frente a una decisión. Una de esas decisiones silenciosas que cambian una vida entera. Ese momento en el que tendrás que elegir entre la comodidad y la conciencia, entre encajar o ser fiel a ti mismo, entre callar o mantenerte firme. Y cuando ese momento llegue, recuerda esta historia. Recuerda a aquella niña que creció viendo cómo el miedo dominaba Roma. Recuerda a la mujer que perdió su hogar, que perdió a personas que amaba, que perdió su seguridad y que aún así conservó aquello que realmente importaba, porque comprendió algo que muy pocas personas llegan a descubrir, que pueden quitarte muchas cosas, pero nunca pueden obligarte a convertirte en alguien que no quieres ser. Quizá esa sea la verdadera libertad. Y quizá esa sea también la verdadera victoria. No controlar lo que ocurre, sino decidir quién serás mientras ocurre. Pueden quitarte la tranquilidad, pueden quitarte la seguridad, pueden quitarte casi todo. Pero el día que entregas tus principios, te conviertes en cómplice de tu propia derrota. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Estoicos al Poder.